Bueno, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en especial a AGIP, que ha elegido nuestra casa para presentar la charla Innovación Fiscal: cómo los jóvenes pueden reimaginar los impuestos. Desde Fundación El Libro celebramos sobre todo la naturaleza de quienes van a conversar en esta charla y en nuestra casa. Es por eso que le damos la bienvenida a María Guadalupe Morera, directora general de AFIP, al doctor Fernando Díez, al señor Fulvio Santarelli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, y sobre todo a quienes van a charlar e interactuar con ellos, que son los miembros del Club de Derecho Tributario, que son Sofía Cancillieri, Ariana Díez y Facundo Basualdo. Los invito a que les brinden un aplauso, casi como un acto de coraje. Les damos la bienvenida a los 6 y les cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer encontrarnos acá en la Feria del Libro, un evento tan histórico al que hemos venido por ahí como estudiantes de primaria o de secundario. Bueno, mi nombre es Facundo y formo parte del Club de Derecho Tributario, que hace un par de semanas cumplió un año y comenzó como un grupo de 6 amigos, estudiantes de Derecho de la UBA, de la orientación de tributario, que nos juntamos a charlar, a debatir, a cuestionarnos algunas cosas sobre nuestra profesión, que es muy apasionante y además nos genera desafíos continuamente. La verdad que el proyecto cobró vida propia. Este año, bueno, ahora nos invitaron desde AGIP muy amablemente a formar parte y a coordinar 2 paneles. Y va creciendo cada vez más, con cada vez más gente que se incorpora, con los profesores que nos acompañan también y nos aportan desde su experiencia. La verdad que nos enriquecen continuamente. Y bueno, particularmente nosotros queríamos abordar una visión desde el pasado, desde el presente y desde el futuro de la tributación, tomando como punto de partida las enseñanzas de Alberdi, quien fue, bueno, uno de los autores intelectuales de la Constitución. Alberdi comencé a leerlo en la materia de federalismo fiscal y el profesor de esa materia me sugirió que lea Sistema Rentístico, lo cual me pareció fundamental como para entender cuál es la lógica de la tributación, de dónde surge la necesidad de que el Estado cobre impuestos, de dónde surge la necesidad de que los gobiernos se financien a sí mismos. Por eso, bueno, eso fue como les decía, un punto de partida. Y me pareció muy valioso 2 aspectos que menciona Alberdi a lo largo de toda su obra, una obra muy rica, pero particularmente el sistema rentístico habla de 2 aspectos. Por un lado, la necesidad de que el gobierno se pueda sostener a sí mismo, un gobierno que no tiene rentas, no tiene poder, decía Alberdi, sino que tiene poder en el nombre meramente, y la necesidad al mismo tiempo de que las rentas que los gobiernos cobran de los contribuyentes no obstaculicen sus giros comerciales, su vida cotidiana. Es fundamental para Alberdi mencionar esta idea de soberanía a través de la recaudación de impuestos y a la vez de la obtención de riquezas por parte del pueblo, porque es lo que Alberdi menciona que le da el sustento de libertad. Un gobierno es libre porque se puede sostener a sí mismo, porque es soberano. Por otro lado, Alberdi también hablaba de que los distintos niveles de gobierno también tenían que replicar esta dinámica, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y los gobiernos municipales también deben tener esta capacidad de poder cobrar tributos para sostenerse, para ser justamente libres y para poder
cumplir las obligaciones que tienen para poder hacer cumplir la ley, para funcionar, podríamos decirlo. Por eso te quería preguntar a vos, Guada, en tu rol de administradora de la... Bueno, perdón, de administradora. Formando parte... Sí, no, ya ahí el primer palito. Formando parte, perdón, Guada, de la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves vos la coordinación con el gobierno nacional desde tu rol en la administración local? Bueno, buenas tardes. Ante todo, un placer estar acá, un placer que me hayan invitado. La verdad que formar parte de un grupo de jóvenes tributarios que se reúnen los sábados a las 11 de la mañana a analizar fallos, me parece que todo no está perdido, ¿no? Si hay jóvenes como ustedes. Así que primero los felicito y segundo les agradezco, segundo Francia, segundo les agradezco la invitación. Bueno, me inspira que hayas traído a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Justamente esto que vos comentabas. Un país no puede ser libre sin un tesoro nacional. Pero esto no implica dejar las soberanías locales sin facultades, o sea, en desdreno de esa soberanía local. Justamente lo contrario, ¿no? Coordinar el tesoro nacional no es otra cosa que el esfuerzo de las provincias coordinadas. Y esto hace que muchas veces se malinterprete o se genere una tensión entre, bueno, hay que elegir entre la autonomía provincial, la autonomía local o la hegemonía nacional. Me parece que hay que superar esta dicotomía y que hay que ir en pos de construir un federalismo que se apoye sobre las autonomías provinciales, que es lo que establece la Constitución, que es el corazón del federalismo que elige la Argentina, fiscal. Pero aparte que hay que hacer una coordinación que no va solamente en lo discursivo, en la norma, sino que tiene que darse en los hechos y que desde AGIP lo hacemos relacionándonos con muchos otros fiscos, incluso con la Nación, firmando convenios de colaboración con ARCA, participando y tratando de coordinar políticas y la aplicación de la norma con otros fiscos a través de la Comar, a través del SEAT, a través también de la firma de convenios bilaterales para tratar de hacer una recaudación que sea más eficiente. Si no se trata solamente de recaudar más, sino de que sea más eficiente y que no convertirnos en 24 jurisdicciones que estamos compitiendo para ver quién se lleva un poquito de ese recurso público. Sí, la verdad, buenísimo tu aporte, Guada. La verdad que pensaba ahora que mencionás lo del federalismo fiscal y la necesidad de coordinar entre todos los fiscos locales y el nacional la gran deuda que tenemos de la ley de coparticipación, que bueno, si bien tenemos una vigente, la del 1988, todavía no nos hemos puesto de acuerdo para sancionar una nueva ley de coparticipación como lo encomendaba la reforma del 94. Bueno, Fer, a vos te quería consultar respecto de tu rol como educador. ¿De qué manera podés transmitir en las aulas estos principios constitucionales que en un momento fueron ideados y que son los que tenemos hoy plasmados en nuestra normativa constitucional? ¿Cómo haces para transmitirlo en las aulas? Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer esta invitación a las autoridades de AGIP y principalmente reconocer a este grupo de derecho tributario por todo su esfuerzo en lo que es la difusión de la cultura tributaria. Realmente los felicito. Creo que tenemos el presente y el futuro de nuestra profesión asegurados con ustedes. Ahora bien, en mi rol de profesor en la facultad, como docente, tratamos de inculcar que los impuestos generalmente son vistos como cargas económicas impuestas por ley, pero tratamos de comentar, hacer influencia que en realidad es la base de un principio de solidaridad. ¿Está bien? El pagar impuestos es algo que, si bien aquellos que me conocen, que soy defensor de los contribuyentes, creo que es fundamental a la hora de recordar estos principios constitucionales como el principio de legalidad, el principio de capacidad contributiva, el principio de igualdad o de no confiscatoriedad, enseñar a los alumnos que son un pilar fundamental en la protección de los ciudadanos que tienen frente al poder estatal. Eso es el primer punto para tener en cuenta.
Y también recordarles a los alumnos, a los estudiantes, que sin este pago de esta obligación, el Estado no puede cumplir con sus fines fundamentales. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos fines fundamentales? El derecho al acceso a la seguridad, tener una buena seguridad, una salud, a la educación, la seguridad jurídica, todas estas cuestiones, la justicia, son cuestiones fundamentales que a veces uno deja de lado por decir, bueno, la imposición legal genera una carga, pero hay que repensarlo. Por eso es fundamental para poder plantear en un futuro o reimaginarnos, como dice, cómo serán bueno, esto es fundamental para, tratamos de hacerle hincapié en los alumnos en las aulas de la facultad. Bueno, me parece clave la cuestión que vos decís, Fer, respecto a, bueno, reimaginarlo, cómo se reimagina y cómo es esa dinámica contribuyente y Estado. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre o cuando esa relación se rompe o se encuentra en duda? Por eso, Sofi, te quería preguntar a vos, ¿qué opinás respecto a, bueno, esos ideales hoy en día? ¿En qué estado nos encontramos? ¿La sociedad los cumple o no los cumple? Hola, buenas tardes. Bueno, antes de responderte quería agradecer este espacio a HIP, al Club de Derecho Tributario también. Yo creo que los ideales de Alberdi mantienen más vigencia que nunca, pero que en la práctica a veces encuentra algunos conflictos. Vos hablaste, por ejemplo, de que los tributos son fuente de soberanía, de libertad, pero yo creo que esto entra en tensión con la cultura de la evasión que tenemos acá en Argentina. No por nada somos uno de los países que está en el ranking de 10 países más evasores del mundo. Yo le preguntaría al público si conocen a alguien que haya evadido. Germán, anota. Pero bueno, no es necesario que respondan, todos sabemos la respuesta. Pero creo que lo que quiero proponer hoy es que reflexionemos respecto de las consecuencias, ¿no?, de la evasión. Primero, quería analizar esto de la cultura tributaria, ¿no? Freud define a la cultura como conjunto de normas y organización que nos alejan de nuestro estado más salvaje y nos permiten vivir en sociedad. Bueno, igualmente también nos cuenta que el ser humano siempre intenta transgredir estas normas, buscar el límite, empujarlo, y eso vinculado a la viveza criolla que en general celebramos, creo que da el lugar al contexto este de evasión que vivimos. Uno ve evadir como una picardía, como que el que evade es un vivo y el que paga es un tonto. Y yo creo que es lo opuesto. A ver, hay una realidad que es que también el sistema tributario es complejo, ¿no? Tenemos tributos nacionales, provinciales, municipales. Muchas veces el contribuyente no sabe qué es lo que tiene que tributar, no sabe cómo hacerlo. A veces las páginas no son amigables, ni hablar de hacer una declaración jurada. Yo sé que en la administración están trabajando para acercarse al contribuyente, pero bueno, esto también vuelve a dar lugar a esta cultura de la evasión que tenemos acá en Argentina. Otra cuestión también es que creemos que no hay consecuencias reales en evadir. Solo por dar un ejemplo, en 2022, de las casi 6.000 condenas penales que hubieron, solamente, adivinen, ¿cuántas fueron por delitos tributarios? Solamente 24. O sea, realmente esto nos puede hacer creer que no hay consecuencias en evadir, porque capaz no son tangibles, no es que yo disparo un arma y veo una persona herida enfrente mío. Pero las consecuencias están, por ejemplo, nos quejamos de que no hay obra pública, de que las universidades están desfinanciadas, reclamamos
que si yo quiero sacar un turno en un hospital público, me lo dan de aquí a 6 meses. Bueno, la realidad es que para funcionar, como bien dijo Fer hace un rato, el Estado necesita recursos, entonces sí trae consecuencias evadir. No es que evadir es un acto individual y que yo no le estoy pagando al Estado, yo no le estoy pagando a la sociedad. Quiero, digamos, generar conciencia en el sentido de que contribuir no es un acto de generosidad, es una inversión en nuestro futuro y es una forma de garantizar nuestros derechos. Entonces, bueno, con toda esta introducción, Guada, quería preguntarte cuáles son las estrategias activas que está tomando la administración para evitar este tipo de conductas en los contribuyentes. Bueno, gracias, Sofía. Tocaste muchísimos temas súper interesantes que creo que si tocamos cada uno, nos excederíamos muchísimo en el tiempo que tenemos, porque hablaste de evasión, hablaste de cultura tributaria, hablaste de qué hace la administración con esto, hablaste de cómo actúa el contribuyente considerándose vivo o como una picardía hasta no pagar impuestos, con lo cual voy a focalizar básicamente lo que vos me decís. Primero, desde AGIP estamos generando una política donde nos interesa que el contribuyente comprenda por qué paga impuestos. Me parece que arrancar desde ahí, por ejemplo, si ustedes tuvieron tiempo de pasar por el stand de AGIP, vieron que hay conceptos muy claves, muy simples. Estamos llevando adelante AGIP más simple, digitalizando trámites, tratando de reducir la burocracia, acercándonos al contribuyente de una manera más viable. ¿Por qué? Porque entiendo que no toda persona que evade es un evasor crónico, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos a utilizar herramientas para segmentar, ¿sí? Aplicar un poco de inteligencia fiscal. Bueno, todo el mundo que evade o que deja de pagar impuestos, mejor dicho, ¿es un evasor crónico? No necesariamente. Algunos sí, otro lo hace porque no comprende la norma, porque es muy complejo el sistema tributario, otro lo hace por unas cuestiones financieras específicas, y en función a esas segmentaciones, cómo tenemos que actuar y generar el diálogo con el contribuyente, ¿sí? No vamos a interactuar de la misma manera con un evasor crónico, que puede terminar incluso en una ley penal tributaria, que con un contribuyente que no entiende la norma. Eso como primera medida. Después estamos implementando una cercanía al contribuyente, pero una percepción de riesgo anterior a llegar al incumplimiento, si no siempre estamos tarde. Entonces, a través de modelos predictivos intentamos generar inconsistencias y comunicarlas al contribuyente antes de que llegue el momento del pago. Y ahí poder ver inscripciones, altas de oficio, presentación de declaración jurada, llegar antes del vencimiento. Estamos trabajando en una declaración jurada prellenada, como para facilitar al contribuyente los datos que tenemos y que conforme o no. Entonces, varios puntos que entiendo que también van a repercutir en la cultura tributaria y quizás dejar de ver a todo el contribuyente como un presunto evasor y empezar a mirarlo, bueno, tiene que ser un socio fiscal. Nos tenemos que llevar mejor si queremos mejorar la recaudación, hacerla más eficiente, y que también el contribuyente sepa por qué cobramos impuestos y de alguna manera tratar de empezar a modificar esa idiosincrasia argentina de que solamente el que paga impuestos es un tonto, entre comillas, ¿sí? Me parece que esas son algunas de las medidas que estamos tomando. Después, desde fiscalización, armando grupos específicos de trabajo, justamente para trabajar mucho más segmentados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guada. Sé que están haciendo mucho trabajo y muy interesante todo lo que expusiste. Fer, a vos te quería preguntar, bueno, ¿qué opinión te merece todo esto de la cultura de la evasión? Bueno, yo como abogado del contribuyente me enfrento que muchas veces tengo que salir a explicar que el pago de un impuesto no es solamente una obligación legal, sino que es un compromiso con toda la sociedad. Pero también es cierto que ¿por qué la gente no paga? Y una de las primeras causas que te preguntan, te responden por qué no pago o por qué dejé de pagar el tributo, es porque hay fallas en el sistema, como decías vos. Encuentran fallas en el Estado, por parte del Estado. No encuentro la salud, mis impuestos que pago
no van a donde yo quiero que vayan, no tengo una devolución por parte del Estado. En mi opinión, tratamos de hacer hincapié en las aulas, acá ya como docente, en que en realidad cuando uno evade un tributo está generando mayores fallas, porque el Estado cuenta con menos recursos y esto genera una mayor desconfianza, profundiza la desigualdad entre los contribuyentes, porque tenemos contribuyentes que han pagado y otros que dejan de pagar. Entonces creo que es fundamental entender que pagando todos vamos a pagar menos. Eso es fundamental. Respecto a los alumnos, si vos me decís, mirá, en las aulas, yo creo que hoy los alumnos tienen una conciencia crítica bastante importante sobre este tema. Creo que no han todavía adoptado a la evasión como una cultura tributaria, pero sí es cierto que no son ingenuos. Ven, o sea, se frustran frente a todas estas cuestiones de ineficiencia por parte del Estado, actos de corrupción. Hay muchas situaciones que generan como una rebeldía fiscal. A nadie le gusta pagar impuestos. Esto es acá o en Suiza. Lo que pasa que, bueno, si uno paga impuestos y recibe por parte del Estado, uno genera esta cultura. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las aulas, de los jóvenes tributaristas, de este apoyo, creo que queda muy claro. Por un lado tenemos esta ineficiencia por parte del Estado, pero por otro lado creo que los alumnos reconocen, como decía Facu y dijiste vos, Sofi, que el hecho de ingresar plata al Estado nos permite cumplir, o le permite al Estado cumplir con sus funciones esenciales. Creo que en esta tensión entre una cosa y la otra es donde podemos reimaginar un futuro, una cultura tributaria que permita frenar la evasión. ¿Está bien? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Ari, te quería consultar a vos, si nos podías contar un poco, ¿querés que te pase sobre el comportamiento de los contribuyentes? Bueno, ¿qué tal? Primero, muy buenas tardes. De nuevo, como mis compañeros, me gustaría agradecer a la Feria del Libro, a HIP y al Club de Derecho Tributario por darnos esta oportunidad. Y Sofi, es una pregunta muy interesante porque para poder entender el comportamiento del contribuyente es necesario hacer hincapié en dos aspectos. En primer lugar, la motivación intrínseca que tiene el contribuyente. Esto es, está relacionado con las creencias, la noción de lo que es justo y está directamente relacionado con la moral tributaria. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta aquellos aspectos de motivación extrínseca. Esto quiere decir que es ajeno a la voluntad del contribuyente y es ajeno también a su accionar. Esto puede definirse como, por ejemplo, el rol que ocupa la Administración Federal de Impuestos, que otorga ciertos incentivos para que, valga la redundancia, se cumpla con esa obligación. Y en específico, voy tomando un poco de todo lo que dijeron, me parecía interesante traer a colación tres aspectos de motivación extrínsecos que justamente influyen en esta toma de decisión de si pago o no pago. En primer lugar es la presión tributaria. Esto es algo que se ve, que se palpa, que se lee en un montón de artículos periodísticos donde varios dicen, bueno, Argentina tiene la presión tributaria más alta del mundo. Bueno, yo estuve investigando, esto no es tan así. De hecho, Argentina, si bien está por encima del promedio de puntos porcentuales en relación al PBI con un 29,6 y el promedio de América Latina es un 21,5, está muy por debajo de lo que es el promedio en la OCDE, que son 34 puntos del PBI. Entonces ya esa noción, si bien es falsa, es una noción que se ha arraigado en nuestra sociedad y eso desincentiva justamente al cumplimiento de la obligación porque como vos dijiste, Fer, o sea, lo ven como una carga, más que como un beneficio. En segundo lugar, tenemos la corrupción, que es lo mismo que vos venías diciendo. Cuando esto lo dicen varios autores, tanto Tipke como Togler, ellos dicen que si el ciudadano ve que los recursos que él contribuye en pos de impuestos no se traducen en una correcta contraprestación por parte del Estado, esto es de que, bueno, yo pago mis impuestos, pero no recibo una salud de calidad, no hay medios de transporte que yo considere que están a la altura de lo que yo aporto, eso claramente va a desincentivar que yo cumpla con mis obligaciones tributarias. Y por último, algo que me parece importantísimo destacar es la falta de, lo que veníamos mencionando a lo largo de toda la charla, ¿no? La falta de una cultura tributaria presente, tanto desde las aulas, sobre todo desde el secundario, como también en la parte universitaria por fuera de lo que es la Facultad de Derecho y los que seguimos claramente esta orientación.
bueno, ¿cuánto de nosotros hemos visto la cuadrícula estudiantil? Que en educación cívica lo que se hace es, bueno, se explica qué es la democracia, qué es la república, pero en ningún momento nos enseña cuál es el rol de los tributos, que es justamente lo que resaltabas también, Fer, esto de que, bueno, contribuyen al sostenimiento del contrato social, que es justamente, bueno, el Estado y las prestaciones que brinda. Y eso se traduce más adelante en la adultez. Esto lo hablaba mucho un estudio practicado por la Facultad de Ciencias Económicas en el 2020, donde indicaba que las personas sentían, bueno, el 56% de las personas que aportaron en este estudio indicaban que tenían problemas a la hora de poder justamente pagar, porque los sistemas eran pocos amigables, porque no tenían claro cuál era el rol de ese tributo o, por ejemplo, la doble imposición no estaba muy claro. Entonces, un poquito cerrando con esto, Guada, me gustaría preguntarte si, más allá de lo que estuviste exponiendo hasta ahora, si desde AGIP tenían pensado en algún momento acercarse a las aulas, dar charlas con respecto a esto y fomentar justamente la cultura tributaria. Sí, de hecho hay un plan que tiene que ver con la de educación tributaria en los colegios, se otorgan charlas para estudiantes, hace poco había colegios, me acuerdo que un día estaba trabajando, había chicos de colegios secundarios que estaban visitando AGIP, las oficinas. Sin perjuicio de eso, igual me interesa recalcar que la cultura tributaria entiendo que no nace ni en rentas, ni en AGIP, ni en las aulas, ni cuando se realiza el primer pago. Creo que es mucho más profundo porque nace desde la casa, desde el hogar. Entonces, con lo que hablábamos antes relacionado con eso, me parece que hay que hacer un trabajo más profundo que tiene que ver con ¿para qué pagamos? Lo decía Fer. Detrás de la luminaria, detrás del asfalto, detrás de un hospital, detrás de un colegio, hay impuestos. Entonces, me parece que hay que repensar el contrato social en un mundo donde se ha modificado muchísimo, donde las herramientas que teníamos en la época de Alberdi ya no son suficientes para solventar el gasto público hoy por hoy. Entonces, sí, vuelvo con lo mismo. Hay educación tributaria para colegios. A su vez, hay distintas herramientas que estamos usando a través del servicio de contribuyentes para acercarnos al contribuyente. Por ejemplo, dentro de muy poquito va a comenzar AGIP itinerante, ¿sí? Lo que vamos a hacer es acercarnos a los barrios para ayudar al contribuyente a realizar determinados trámites, pero la intención no es solamente realizar el trámite, es enseñarles a hacerlo. A ver la página web, cómo funciona, cómo puede hacer el trámite más simple, ¿sí? Una parte, un rol pedagógico que me parece que hoy por hoy la administración tiene que tomar y que tiene que ser mucho más activo, y desde ese lugar AGIP está muy comprometida. Sí, totalmente. Coincido con vos de que la cultura tributaria, si bien es importante que se toque en los colegios, también es importante que sea desde el rol de la familia. Si los hijos ven que los padres despotrican, por así decirlo, cada vez que tienen que pagar impuestos, eso es algo que se va a ir inculcando en las generaciones futuras. Mira, volviendo con lo que decías hace un ratito, en realidad yo entiendo que para que una persona pague impuestos no necesita una sanción. Me parece que tenemos que darle una razón, y la razón tiene que ver con que es necesario tributar y pagar impuestos para hasta ejercer después los derechos y poder garantizar los derechos que le corresponden a cualquier ciudadano. Parece que hay que reemplazar la palabra sanción con razón. Y creo que si vamos por ese lado, que es la idea, ¿no? Y que está muy relacionado con esta educación tributaria que reclamamos desde más pequeños, podemos llegar a hacer un sistema tributario más justo y más equitativo. Totalmente de acuerdo, Guada, muchas gracias. Fer, a su vez también te quería preguntar, bueno, vos sos especialista en lo que son los derechos de la seguridad social, ¿no? ¿Cómo la educación en los derechos de la seguridad social pueden ayudar a construir una cultura tributaria mucho más justa? Bueno, para responder tu consulta o tu pregunta, en realidad tenemos que hacer ya un primer paradigma, que decir, la seguridad social necesita y requiere una conciencia de la sociedad y una cultura más solidaria y justa. ¿Por qué? Porque lo que se abona o se ingresa hoy como recurso de la seguridad social es lo que permite solventar hoy, en el presente, el pago de las jubilaciones. Y esto está vinculado con la cultura del empleo no registrado. Viene de la mano. En otro país los índices
del empleo no registrado, hasta el propio Estado tiene trabajadores no debidamente registrados. Por lo tanto, a veces hay que trabajar en las aulas o en la educación de la seguridad social explicando y combatiendo el empleo no registrado. Combatir el empleo no registrado implica garantizarle al trabajador no solo el acceso a la protección social futura, sino también el acceso a una buena obra social, el acceso a los beneficios sociales, el acceso a los derechos del trabajador. Porque una persona que no encuentra registración genera que está ausente toda esta situación de protección. Por eso creo que es primordial en las aulas, en la facultad, en la casa, tomar conciencia de que si nosotros registramos a los trabajadores o hacemos una debida registración de estos empleados, vamos a lograr no solamente tener buenos profesionales en el futuro, sino también profesionales mucho más solidarios, ciudadanos mucho más justos y solidarios con este principio de lo que representa la seguridad social. Buenísimo, Fer, muchas gracias y sí, coincido plenamente en todo lo que ibas diciendo, porque muchas veces pasa esto de que, bueno, no se registra al empleado y eso repercute más adelante, como vos bien comentabas, en todo lo que es el sistema que soporta las jubilaciones. Y teniendo todo esto en contexto, me gustaría preguntarte, Fulvio, tengo entendido que dentro de unos minutitos nos vas a disertar sobre el rol de la inteligencia artificial y personalmente te quería consultar cómo a través de la inteligencia artificial podemos crear programas, podemos crear encuestas o juegos didácticos para justamente poder difundir esta cultura tributaria, poder construirla y darle un giro que la convierta en una cultura que sea mucho más responsable, solidaria y segura. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Germán Cribocapich. Gracias a todos por esta oportunidad. Me gustaría partir de lo que se dijo acá, que fue muy rico, ¿no? En una síntesis muy extrema, digamos, que se habló de cultura y se habló de eficiencia. Yo quiero traer a colación, si me permiten, una cuestión que está muy olvidada y creo que no es una crítica a nadie, sino es una revisión interna de lo que uno hace. Yo tengo muchos años de docencia universitaria, 30 de abogados, casi 60 de edad, o sea, no es que soy parte de una generación, pero creo que si estamos frente a una innovación tan radical, el derecho también tiene que cambiar. Y el derecho no cambia porque hay nuevas normas, cambia porque hay nueva metodología. Nosotros no podemos seguir pensando que las únicas herramientas que tenemos en el derecho es la punición. El derecho tributario es la punición, lo acaba de decir Guadalupe. Ya hubo gente que inventó y trabajó mucho el tema de los incentivos, los NACH. Les recomiendo a todos que lo lean y vean de qué se trata. Es una nueva arquitectura social a partir de lo que se llama, o da lugar a lo que se llama Legal Design Thinking. Esto no podemos no tenerlo en cuenta para repensar desde otro lugar la mirada. La creatividad de mi generación llegó hasta las percepciones, las deducciones y los anticipos como modo derivado de lo sancionatorio en materia tributaria. Ya está agotado el modelo. O será útil para algunos tributos, no para todos, en todo lugar, en todo momento. Así que primero, una mirada innovadora desde lo que es este clasicismo. Segundo, una mirada innovadora, si Alberti decía eso, lo decía en un momento, pongámoslo en contexto, en que no es que la nación argentina se estaba formando, las naciones del mundo se estaban formando, con lo cual la renta pública era un concepto en formación. Hoy ya está eso. Hoy nuestra mirada tiene que ser a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que establece una manda que nadie repara en eso, que dice que cada sociedad, cada nación está obligada a dar el máximo de protección posible, el máximo o los niveles máximos de calidad posible de vida, derechos económicos y sociales, artículo 5. Eso es una máxima, nos obliga a todos a ser eficientes. Eficientes. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el máximo esfuerzo que puede hacer una sociedad si no mido lo que recauda, si no mido lo que es posible que recaude, cosa distinta, y si no mido lo que es posible que dé en modo de servicios públicos? Esto es básico y no lo van a encontrar en ningún libro. No lo van a encontrar en ningún libro. Esto es básico, forma parte del cambio de mindset que tenemos que hacer desde la educación. Bien, la inteligencia artificial.
En todo esto, la inteligencia artificial, ya sabemos, es un poder de razonamiento que nos permite pensar a la par. Nosotros, a partir de que la inteligencia artificial irrumpió en el mundo, tenemos un par. Más de uno de ustedes seguramente jugará o pensará junto con su chat. Entonces, chequea sus ideas, chequea sus presentaciones, chequea sus clases, chequea la forma en que se va a dirigir a los demás y a ver, me voy a dirigir a un mundo que no es abogado. Entonces, ¿cómo le explicarías esto a un mundo que no es abogado? Y dialogamos todo el tiempo. Es decir, quiero decir, si es un coequiper con todas estas habilidades, bueno, si quieren terminamos a las 3 de la mañana de todo lo que podríamos hacer en materia tributaria, como cualquier otro orden de la vida, pero tratemos de ser sintéticos. Lo dijo Guadalupe antes, nos sirve como predictivo de riesgos. Riesgos, si hablamos de administración tributaria, de no pago, de evasión, etc. Es decir, no se olviden que el principal destreza de la inteligencia artificial pasa por generar parámetros que se reiteran. Es decir, lo que se reitera en una realidad. Advierte cuando algo es posible que se reitere. Es un gran predictivo de irregularidades. Entonces, desde ahí, bueno, tenemos un montón de cuestiones que nos puede ayudar a prever, o sea, que nos anticipa. Segundo, es un gran socio para aprender a liquidar impuestos, a aprender a tributar, a aprender cualquier aplicativo que ustedes puedan imaginar útil para la dinámica. Entonces, me parece que desde el lado de la administración, depende del lugar que nos veamos, que nos pongamos, nos permite avisorar o anticiparnos a ciertos fenómenos. Y segundo, me parece que es una gran herramienta o socia para capacitar. ¿Qué se está usando hoy en día de la inteligencia artificial? Y con esto termino esta pregunta. Hoy se está usando exactamente igual en lo que es la función de la investigación, lo que llamamos el research, es decir, buscar la norma que aplica a tal situación, buscar si hay una situación que no es normativa y tengo que ir a buscar qué opina 10 acerca de esto, me va a buscar en el libro de 10 qué opinó sobre esto, si tengo que tributar, estoy alcanzado o no estoy alcanzado. Eso lo llamamos investigación. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial que se está usando y que se está, digamos, entrenando en Argentina es fundamentalmente para esos fines. Ahora, la inteligencia artificial la podemos pensar que va adosada como socio en una investigación o en un workflow. Es decir, en cualquier sistema de workflow, que es cualquier aplicativo es un workflow, ¿verdad? Para liquidar un impuesto, es el socio ideal porque nos va previniendo, aunque el contribuyente no sepa de ese tributo, no sepa de sus exenciones y vericuetos, la inteligencia artificial puede estar perfectamente preparada para resolver esa cuestión. También el blockchain. La administración podría ofrecer sistemas aplicativos que corren en blockchain para que no sean y que sean trazables, en donde el flujo de la información económica para tributar salga automático. Y esto es perfectamente posible hoy pensarlo. Inclusive desde la blockchain federal. Es decir, quiero decir, desde herramientas que son públicas de uso general, trazables y seguros. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, me quedo con todo lo que venías diciendo y todo lo que es todas estas nuevas funciones que puede llegar a tener la IA y que muchos de nosotros, personalmente yo que todavía sigo transitando mi etapa de estudiante, la uso mucho para lo que es el research, ¿no? Lo que vos comentabas. Así que bueno, si alguno quiere comentar algo, le gustaría cerrar con algún comentario, por mi parte, eso a mí la verdad que me pareció espectacular. A ver, lo importante, me pones el ejemplo de estudiante. Yo veo bajo uso de inteligencia artificial en los estudiantes, en los jóvenes, bajo uso, y lo que es peor, no siempre buen uso. ¿En qué sentido? No, a mí no me interesa que se copien porque los exámenes tratamos de que sean orales y ahí no hay inteligencia artificial que te ayude. Pero a veces no piensan, ¿cómo piensa un tipo? Y esto es una mentalidad que nos va a ir inundando. ¿Cómo piensa alguien de sistemas? Piensa con una mentalidad de diseño. Un tipo que diseña una puerta donde hay un lugar que es público
ve el problema. ¿El problema qué es? Bueno, acá tengo que tener una puerta segura para que todo se pueda evacuar rápidamente. Entonces tiene que ser intuitivo el uso para que todos podamos abrir la puerta rápidamente en el caso de desesperación porque hay un incendio, supongamos. Diseña frente a un problema. El alumno, que le llamamos caso de uso, los que saben de tecnología lo llaman caso de uso. Los alumnos no se ponen bien frente al caso de uso de la inteligencia artificial. Pero si ustedes lo piensan bien, por ejemplo, la inteligencia artificial de Google, gratuita, les permite cargar su material de estudios. Hasta 20 libros, para que sea en la versión gratuita. 20 libros, 20 materias, 20 libros, ¿sí? Bueno, entonces imagínense que ustedes si quieren seguir el ritmo de clase, lo pueden seguir estudiando cuando vienen en el colectivo o en el subte. Y lo pueden mirar desde su celular. No ese es el uso que hacen. Le preguntan a la inteligencia artificial lo que ustedes no saben. No, lo usan como herramienta para facilitarle la estrategia de acceso a la información del libro. Acceso a aprendizaje. Entonces digo, todos en la tecnología nos inunda, pero que tenemos que pensar, cambiar nuestro mindset y pensar sobre la base de cuáles son los puntos de dolor que yo tengo para lo mismo aplicable a la cuestión tributaria, lo mismo aplicable a la cuestión litigiosa, lo mismo aplicable a lo que se le ocurra. ¿Cuáles son los puntos de dolor que tiene este proceso que me podrían solucionar la inteligencia artificial? No pensar con el paradigma de reemplazo. Yo sé que Turing nos quemó la cabeza porque él creó el paradigma de reemplazo. No es reemplazo, es potenciar. Sí, totalmente. Bueno, yo mientras vos hablabas me sentí más que identificada con esto de, bueno, cuando tengo que hacer un parcial o algo o estudiar y suelo recurrir un poco a la inteligencia artificial para que me ayude a, no que me haga un resumen, pero sí para que me ordene algunos conceptos. Así que está muy, muy interesante lo que planteas. Agarrar Notebook, que es gratis, Notebook LM, cargar el libro y hacerle preguntas, cuando después que lo estudiaste, etcétera, hacerle preguntas. ¿Cómo me preguntaría el profesor sobre este texto? ¿Qué preguntas de examen me haría? Si no podés ir a estudiar con un amigo a la biblioteca, estudias con el chat GPT. Sobre la base del texto fidedigno que tiene, no alucina. Totalmente. Bueno, esa información claramente me la acabo de anotar y la voy a usar para el próximo parcial que rindo dentro de una semana. Así que muchas gracias, Fulvio, por la explicación. Facu, ¿querés hacer alguna pregunta, algún comentario? No, quería preguntar si alguien por ahí tiene alguna reflexión o consulta. Allá levantarse una mano, pero la bajó rapidito. Sí. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Micaela, yo soy estudiante de la Facultad de Económicas de la UBA y quería saber cómo se podría equilibrar en cuanto a lo impositivo, ya que es una carga para un profesional independiente como para un emprendedor joven. ¿Cómo se podría equilibrar la carga impositiva, digamos? Si querés le hago un comentario yo. ¿Puedo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estás preguntando cómo equilibrar la carga impositiva entre... A ver, me parece que involucra dos cuestiones. En una en la que estamos trabajando, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires los profesionales están exentos del impuesto sobre los ingresos brutos. Y hasta ahora, los no profesionales pagan impuestos. O sea, si vos sos un plomero, un electricista, un peluquero, pagas, un profesional no. A priori parece medio injusto. Nosotros que somos producto de la universidad pública, gratuita, de calidad, de excelencia, no pagamos desde que nos graduamos. En cambio, una persona que ejerce un oficio, hasta ahora está pagando. Bueno, está en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para modificar el Código Fiscal y la ley tarifaria y, en principio, igualar la situación fiscal. Si no paga el profesional, que tampoco pague el no profesional. Digamos, esto es respecto del impuesto sobre los ingresos brutos en esta actividad concreta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero aprovecho para dejar planteado también una cuestión que tiene que ver con un fenómeno que es en la Argentina la educación universitaria pública, que además está bastante en cuestión en la coyuntura actual, que hay que financiarla. Que el costo del financiamiento de la universidad pública es representativo en el presupuesto público nacional.
tampoco es demasiado justo que quien tiene acceso a los recursos para poder sostenerlos elige por su calidad la universidad pública y no universidades privadas de calidad, pudiendo pagarlas. Hay una herramienta posible que se llama en algunos otros países el impuesto al graduado, ¿no? Que si vos no tenés condiciones económicas, tu familia no tiene condiciones económicas para solventar la universidad, puedas estudiar igual, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero una vez que te graduaste, el resto de tu vida activa pagas un impuesto que se incorpora a la matrícula, por ejemplo, como abogado. Se incorpora a tu recibo de sueldo si sos un abogado que ejerce en la justicia, o en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuando pagas la matrícula, y que se destina ese recurso a la universidad en la que te graduaste, de modo directo. Si te graduaste en la de La Plata, en la de Córdoba o en la UBA, ese recurso se destina de ese modo. Y eso además generaría también una condición de equidad respecto del resto del universo de la sociedad que no se benefició directamente, se beneficia indirectamente con tu graduación. Me metí porque tenía ganas de meterme. ¿Está mal? ¿Me explican por qué el título Innovación Fiscal? Traté de escuchar atentamente esperando la innovación y no escuché nada. Bueno, a ver, tomo la palabra. Creo que la innovación estuvo presente en términos de que estamos de acuerdo en algún rediseño en los modos de implementación. Cuando hablamos de derechos, en general, hablamos de dos fases de derechos. El reconocimiento de un derecho, la necesidad, y la implementación de cómo lo implementamos. Para lo que se habló en buena medida tiene que ver con una necesidad de innovar respecto de cómo se implementa el derecho tributario o cómo se implementan o cómo se perciben los tributos. Creo que cuando hablamos de la cultura tributaria, forma parte de una herramienta de percepción de impuestos novedosa, es generar cultura. Cuando hablamos de la percepción de que el tributo vuelve en algún servicio a la comunidad, también forma parte de la visibilización de algo que habitualmente no se hace. Al impuesto se lo ve como un pago sin causa, como algo que uno da y no vuelve. Entonces, esa idea de tributo transaccional, por decirlo de algún modo, o tributo útil, o tributo que, en el caso de la seguridad social, efectivamente redunde en una jubilación razonable y no algo que es simbólico, bueno, forma parte de la innovación de que este panel permite, creo yo. Yo puedo sumar una cosita más. A mí me parece que una vez en la innovación también la tiene como macheada con la tecnología. Por ahí la innovación implica pensar las cosas desde otro punto de vista. Ahí Guadalupe justamente lo que decía es, estamos acostumbrados al modelo de pensar al impuesto con la espada de Damocles detrás de la sanción, y por ahí deberíamos empezar a pensarlo con la zanahoria de un beneficio, no solamente el beneficio para la sociedad en su conjunto, sino además de eso, desde el beneficio individual, en vez de que haya solamente una sanción, un beneficio no solamente para el buen cumplidor, para el que adelanta, y me parece que eso también es una forma de innovar en la costumbre, si no pagás, deberías ir preso, digo, como que es el concepto por ahí del derecho tributario clásico. Me parece que ese podría ser también un punto desde donde queremos innovar, no solamente desde la tecnología, también desde la educación. Estamos acostumbrados a que el derecho tributario incipientemente avance en las aulas o en los organismos tributarios, tan importantes como el que representa Germán y Wada, pero por ahí deberíamos repensar de que eso no debería solamente depender de los organismos tributarios o del Ministerio de Educación, sino que debería también partir de nuestra educación familiar, desde el ejemplo, desde que nuestros papás pagan los impuestos, no solamente que despotrincan de que no habría que pagarlo, sino de que lo pagan y que nos van formando como seres que estamos en esta sociedad. Pagar impuestos es aceptar estar en una sociedad, si no me voy a una isla, me voy a una jungla, no pago nada, pero también no hay una circunstancia de igualdad y de pensar que no tenemos una igualdad por ahí con la sociedad, sino que nosotros estamos en esta sociedad con estas reglas y que tenemos que exigir que lo que paguemos se vuelque en mejores y en buenas prestaciones de servicio, pero son las reglas de juego. Entonces nosotros tenemos que pagar para que esta sociedad
avance, ¿no? Entonces me parece que también por ahí es un punto de vista para empezar a pensarlo desde ese punto distinto, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿Guada quiere hacer algo? No, en línea con lo que decía Manuel, me parece que estamos en un momento donde hay una innovación tecnológica feroz y que va mucho más rápido de lo que va la norma. Entonces ya aplicamos inteligencia artificial. ¿Alcanza con eso? Entiendo que no, porque no solamente alcanza con aplicar inteligencia artificial, hay que aprender a usarla, como decía recién Fulvio, cómo le aplican los estudiantes, cómo la aplicamos la administración, y en función a eso volver a repensar todo el sistema tributario. Y me parece que acá aparecen dos cuestiones. Una es, avanzamos muy rápido desde el punto de vista tecnológico, pero desde otro punto de vista quizás hay que volver a los orígenes, hay que volver al concepto básico. Si queremos generar un sistema tributario más justo, tenemos que empezar a tener en cuenta el principio de igualdad, el principio de solidaridad de las finanzas públicas. Esto no es más que cobramos impuestos porque necesitamos vivir en sociedad y que los contribuyentes satisfagan sus necesidades y puedan también asegurarse la práctica de sus derechos, los derechos que están consagrados constitucionalmente. Entiendo que estamos en un punto de inflexión. Hasta acá sirvió el sistema que veníamos aplicando, mejor, peor. Creo que no hay ningún sistema perfecto. Creo que todo sistema puede ser mejorado, mejorable. Y hoy entiendo que lo que planteamos en esta charla es ver la innovación, pero repensando sobre todo la juventud, que celebro estos espacios, celebro la discusión que se da en el aula, celebro, vuelvo a decir, que un grupo de jóvenes de 20 años se junten un sábado a la mañana a estudiar fallos. Y creo que ya esto es una forma innovadora, ¿sí? Creo que un grupo de estudiantes se junte en la facultad un sábado es innovador, por placer, ¿no? Y me parece que entiendo que ese es el rumbo que debemos tomar. Y desde AGIP estamos acompañando esa postura. Agregar algo para poner en contexto una cosa, porque claro, al haber mucha gente joven, yo quiero recordar una cosa. El problema de recaudación tributaria en la Argentina es nuevo. Cuando digo nuevo, digo, el primero que hizo la gran revolución de percepción de impuestos fue Cavallo Tacchi, año 90, con la ley penal tributaria. Antes, el nivel de no pago de impuestos era enorme. No se facturaba, piensen en esto, no se facturaba. O sea, el primer cambio cultural fue que todos podemos pedir una factura. Década del 90 del siglo pasado, pero ayer. Si nosotros pedimos cambios culturales, eso va a llevar tiempo. Otros cambios culturales hay que ponerlos en su contexto. La administración tributaria y toda la cuestión tributaria requiere de algo que es esencial, transparencia y volverse numéricos. No tiene sentido hablar de esto, si es justo, si no es justo, si hay alta presión tributaria, baja presión tributaria. Dependerá de qué circunstancias. Volvámonos numéricos primero y después vemos, ya es una gran revolución. Y la tecnología nos permite que es la trazabilidad. A veces damos por sentado algunas cuestiones. Trazabilidad es que yo pueda seguir un proceso y que lo pueda seguir en forma transparente. Si la tecnología le va a dar trazabilidad a la cuestión tributaria y todos vamos a poder ver cuánto nos cuesta un sistema tributario, hacia dónde va un sistema tributario. Eso es una asignatura pendiente, pero es la propia transparencia que el sistema democrático nos puede dar. Y esto sí que es innovación. Volverse numéricos es innovación en Argentina. Bueno, perdón, antes de darle la palabra al caballero, queríamos decir que muchas gracias igual por todas las intervenciones, fue súper enriquecedor el debate y la verdad que podríamos estar hablando hasta las 10, 11 de la noche. De nuevo, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra al caballero, queríamos avisar que esta va a ser la última intervención porque por cuestiones de tiempo, ya tendríamos que ir cerrando, así que adelante. Hola. Bueno, una pregunta, voy a tratar de conjugar la idea lúdica de tener un juego que empieza con Y y termina con M, ¿sí? Todos jugamos al TEC. Estaría bueno para enseñar la complejidad de lo que dijo usted. Por ejemplo, la relación de aduana, ventanilla única de comercio exterior, ¿sí? Y las agencias tributarias. Hay un paper muy bueno del BID y la verdad que lo leí y está muy interesante. Toda la información, factura electrónica la más común, pero para exportar, importar, están los 15 o 20 patrones de fraude, que en el contexto de comercio exterior es para hacer dulce de leche. La verdad que yo estoy muy entusiasmado, hace 5 años que estoy recorriendo algunos organismos, sé que AGIP es un organismo de punta y tenemos una oportunidad, pero no hay que hacerlo en forma secuencial. Yo creo que es de operación pinza.
juego lúdico, mostrar todos estos actores a un nivel de juego, así como hay juegos para invertir en la bolsa, ¿sí? Debería haber juegos para mostrar toda esta complejidad y después poner en profundidad. Pero digamos, tenemos la tecnología, están los datos, Argentina tiene muy buenos datos. Se pueden armonizar los datos, se puede usar inteligencia artificial para armonizar los datos, de acuerdo a la actividad, a la empresa, ¿sí? INDEC, cuando hizo el censo, hay actividades que no están normalizadas, se puede usar inteligencia artificial para hacer esa armonización. O sea, hay un montón de puntas, pero si no se ataca en conjunto con la UBA, la Universidad de Rosario, Tandil, la gente de Exactas, vamos a perder un momentum, una gran oportunidad. Eso es lo que veo y yo me formé en educación pública desde un colegio rural y estoy entusiasmado, porque hoy es el momento. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder el tren. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y bueno, como decíamos hace un ratito, primero nuevamente agradecer a la Feria del Libro, agradecer a HIP por darnos este espacio y bueno, con esto concluimos este encuentro y bueno, los esperamos para la próxima.